Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, nos sentimos muy contentos de estar aquí conociendo la nueva familia en Cristo y pues la verdad le agradecemos mucho al pastor y a su familia por la invitación. Hermanos, los invito para que vayamos a Romanos 7. Amén. Dice Romanos 7:7, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, y en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el pecado que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Vamos a orar esta noche para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra, que podamos ser oidores, pero también hacedores de su bendita palabra. Soberano Dios, queremos darte muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Señor, unidos, Señor, unánimes, congregándonos, Señor, para exaltar tu nombre, para bendecirte, Señor. Pero sobre todo, Padre, para leer las Santas Escrituras y a través de ellas ser exhortados, consolados, edificados, Señor. Ayúdame, Padre, a que yo pueda exponer la palabra de tal manera
que ese efecto, ese propósito, ese objetivo con el cual, Señor, tú lo has traído en esta noche, se cumpla en cada uno de nosotros, en cada uno de los corazones, en cada una de nuestras mentes, Señor. Que esta palabra, amado Dios, sea una palabra que nos ayude a glorificarte, que nos ayude a todo el tiempo exaltar tu santo y poderoso nombre. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, una vez más buenas noches. Vamos a estar esta noche en la palabra. Mi hermano nos ha leído un pasaje preciosísimo de las Escrituras, en el cual vamos a estar esta noche estudiando y leyendo, para que Dios nos hable. Dios siempre nos habla a través de su palabra, y esta noche obviamente no es la excepción. Pero tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que tener una actitud reverente al escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa, ¿cierto? Entonces, mi hermano leyó una fracción o una parte del capítulo 7 de la carta a los Romanos. Y para ponernos un poquito como en contexto, la carta a los Romanos es una carta que ha sido muy influenciadora, por decirlo así, en muchas personas. Incluso en la época de la Reforma, Martín Lutero fue una de las personas que fue movido por esta carta, y fue Dios, obviamente, a través del Espíritu Santo, quien lo llevó a tomar las decisiones que tomó. Así que, si usted ha leído en algún momento la carta a los Romanos, usted se puede dar cuenta que es una carta que contiene muchas cosas acerca de la doctrina que un cristiano vive, acerca del cristianismo como tal. Nosotros tenemos una amiga, una jovencita, que ella siempre dice que todo está en Romanos, porque cuando se está hablando de un tema doctrinal, ¿dónde usted toma referencia a la Biblia para sustentarlo? Romanos. Obviamente toda la Biblia es útil, pero Romanos compila muchos temas como la justicia de Dios, como la condición pecaminosa del hombre, como la salvación por gracia. También nos habla de la ley, nos habla del pecado y de muchos temas que conciernen al cristiano y al cristianismo como tal. Y en este pasaje, Romanos 7, del 7 al 25, vamos a encontrar tres cosas fundamentales, o tres cosas que nosotros como cristianos debemos de entender y debemos de poner en práctica. Y la primera es sobre la ley. De hecho, el versículo 7, vamos allí, capítulo 7, versículo 7. De hecho, hay un subtítulo allí que dice: el pecado que mora en mí. El capítulo 7, específicamente de la carta a los Romanos, hace un énfasis en lo que es la ley y el pecado. De hecho, si usted lee de nuevo esos versículos, usted se va a dar cuenta que la palabra pecado está 15 veces, y la palabra ley también está en 15 veces en ese texto. Así que el énfasis es notorio. O sea, Pablo va a hablar de la ley y va a hablar del pecado como tal. Pero entonces vamos a profundizar qué es lo que Pablo, o más bien qué es lo que Dios quiso decirnos a través del apóstol Pablo. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, en estos dos versículos, el apóstol Pablo comienza a introducir el tema de qué es la ley y qué es el pecado. ¿Qué es la ley, hermanos? Para ustedes, ¿qué es la ley? Cuando ustedes les dicen ley, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a ustedes a la mente? Ley. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando dicen ley? Algo que se debe cumplir. Restricción, prohibiciones, normas, estatutos, mandamientos y todo lo que con lo que usted lo quiera relacionar. De hecho, la ley es la compilación de aquellos estatutos o mandamientos que el Señor hace al pueblo y lo deja a través de ¿qué? De su palabra. Esa es la ley. La ley, en otras palabras, es la Biblia, la palabra de Dios. Esa vendría siendo la ley. Y la Biblia no solamente se limita a 10 mandamientos. Usted no solamente puede leer los 10 mandamientos, pero no solamente la Biblia se limita a los 10 mandamientos, porque cuando Dios dice: quiero que hagan esto,
o quiero que me adoren, o quiero que no hagan esto, son mandamientos también. De hecho, en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Penta, 5, Teuco, rollos. Son los primeros 5 rollos de la Biblia, donde está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si él lo sabe. Nomás en esos 5 primeros libros, hermanos, hay 613 mandamientos. 613 mandamientos. O sea que la Biblia como tal está llena de mandatos, está llena de ordenanzas, por decirlo así, que Dios quiere que nosotros cumplamos. Pero entonces aquí nos surge una pregunta, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es lo siguiente. Miren, Dios sabía que el hombre, por más que se esforzara, no iba a poder cumplir con esos mandatos. O sea, por más de que usted se pare en la cabeza, hermano, usted se afane por cumplir todos los mandamientos estipulados en la palabra, usted no va a ser capaz de cumplirlos. Es imposible para el ser humano cumplir a cabalidad la ley, es imposible. Pero entonces uno dice, bueno, si Dios de antemano sabía que para el humano iba a ser imposible cumplir sus mandamientos, entonces ¿por qué creó los mandamientos? Uno diría, es absurdo, porque ¿para qué yo voy a crear algo? ¿Para qué yo voy a mandarle a hacer algo a un grupo de estudiantes, por ejemplo, cuando yo sé que ellos no son capaces de hacerlo? Pero no es absurdo, porque lo que Dios hace no es absurdo, al contrario, lo que Dios hace es bueno, es perfecto, es santo, es agradable. Y si Él lo hizo con un propósito, o con más propósitos. En este caso, ¿por qué Dios, sabiendo que no podíamos cumplir sus mandamientos con nuestras fuerzas, por qué entonces decidió establecer la ley? Primero, para que nosotros reconozcamos que somos incapaces de hacerlo. Para que usted medite en su corazón y diga, definitivamente es muy difícil que yo pueda agradar a Dios en todo. Tal vez lo podré agradar en unas áreas, pero en otras me queda difícil, me rajo, me queda complicado, pierdo. Pero no solamente por eso, sino que también Él estableció sus mandamientos para que nosotros reconociéramos el pecado a través de esos mandamientos. Ese es el propósito principal por el cual Dios permitió o Dios creó sus mandamientos. Repetimos el versículo 7. La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, ¿cómo yo voy a saber que codiciar es malo? Pues porque Dios dijo, no codiciaréis. ¿Cómo me doy cuenta yo que robar es malo? Pues porque Dios dijo, no robaréis. Usted haga el ensayo. Ponga algo en la calle y póngale ahí no tocar. ¿Qué es lo primero que hacen las personas? No solo los niños, todo el mundo. ¿Qué es lo primero que hace cuando ve un adorno y dice no tocar, o una flor, no tocar? Lo primero que uno hace es tocar. ¿Pero por qué? ¿Por qué mi corazón me insta o incita a que yo lo haga? ¿Cuál es la razón o cuál es el motivo? Es muy fácil. El pecado es como una esencia mala en nosotros, que es el que nos hace pecar, o sea, que es el que nos hace hacer las cosas mal. Entonces, como tal, el decir no codiciarás, el mandamiento como tal no es pecado. Por eso Pablo dice, entonces la ley es pecado, no. Pero entonces, como la ley dice no codiciarás, no robarás, no adulterarás, entonces lo que hace el pecado en nosotros es hacernos codiciar, o querer codiciar, querer adulterar, querer hacer lo que no podemos hacer. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Porque esa esencia, esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros es la que nos obliga a hacer lo que no queremos hacer, como dijo el apóstol Pablo después. Entonces, para ponerlo de una forma más fácil, vamos a suponer que usted se ganó un viaje para San Andrés. Va para San Andrés con todo pago, y se está allá en San Andrés, se fue para la playa y se metió y empezó a nadar. Y cuando menos piense, usted voltea a mirar y dice un letrero: peligro, tiburones. A usted se le tiró el paseo, se le tiró el momento, se le tiró el día, porque usted estaba contento nadando cuando usted vio un letrero que decía peligro, tiburones. O sea que, sálgase de ahí, porque en cualquier momento se lo devoran, en cualquier momento. Entonces, uno dice,
¿Por qué se me arruinó el momento? ¿Por culpa del letrero? No. ¿O me voy a enojar con el que puso el letrero? No, tampoco. Yo no me puedo enojar con el que puso el letrero porque el que puso el letrero lo puso por algo. Y tampoco el letrero tiene la culpa. El mandamiento, que es la ley, no tiene la culpa. Ni tampoco me voy a enojar con el que lo hizo, en este caso Dios. Pero me está advirtiendo de algo. Me está advirtiendo de un peligro. Y cuando yo entiendo ese peligro en el que yo estoy, entonces yo me voy. Y le doy gracias a la persona que puso ese letrero porque me advirtió de algo que era grave para mí. Entonces, de esa misma manera, la ley es como ese cartel, es esencial y la agradecemos. Pero ojo, no nos libra de los tiburones. El cartel hace la diferencia. Ese letrero hace la diferencia. Le salva la vida. El cartel. Usted lo ve y actúa. Pero él como tal no lo va a librar de los tiburones. Usted tiene que irse, porque si usted no se va, se lo devora. Se lo devora vivito. Entonces, ese es el propósito de la ley, hermanos. El propósito de la ley es que usted y yo conozcamos el pecado a través de la ley. Por eso es que está allí. Por eso es que el Señor permitió en su palabra establecer ciertos puntos en los cuales usted va a decir, pero es muy difícil para mí cumplirlo, es muy difícil para mí lograrlo. Pero por eso Dios lo puso allí, para que usted se diera cuenta de que era muy difícil realmente para uno cumplirlo. Miren lo que dice el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Si yo no sabía que ese letrero estaba ahí, yo podía estar feliz nadando en la playa. Pero una vez que yo vi el letrero, ya la cosa cambió. Cuando yo conozco el mandamiento, cuando yo reconozco el pecado, entonces la cosa cambia. Porque antes yo vivía tranquilo, pero ahora que ya sé que hay algo que no debo hacer y que hago, entonces es donde yo digo, ay Señor, yo sé que esto no te agrada, ayúdame a salir de esto porque yo realmente no quiero fallarte. Nosotros queremos agradar a Dios todo el tiempo, ¿sí o no? Nosotros todo el tiempo queremos obedecer a nuestro Señor, pero se nos hace difícil. Y cuando reconocemos ese pecado, entonces ya nos volvemos esclavos de ese pecado cuando sabemos que lo practicamos. Eso es lo que hace la ley en nosotros. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. De manera, hermanos, que no podemos culpar la ley. Antes, al contrario, la ley es santa. Pues ¿por qué es santa? ¿Quién creó la ley? Y todo lo que crea Dios es ¿qué? Santo y bueno y perfecto y agradable y todos los atributos que usted le quiera agregar allí. Dios es santo, su ley es santa y lo hace para que nosotros reconozcamos ese pecado, hermanos, para que nosotros entendamos que el pecado toma muchas veces posesión de nosotros mismos, haciéndonos hacer cosas que no agradan al Señor. El pecado mora en nosotros. Por eso el subtítulo que está allí al inicio de ese pasaje dice: el pecado que mora, o sea, que vive, ¿dónde? En mí. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿el pecado qué? ¿Qué hay de ese pecado? O sea, ya sé que la ley se hizo para que yo conociera ese pecado. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué hago con ese pecado? ¿O qué va a pasar con mi vida con ese pecado? Una vez nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos sella, ¿cierto? Y una vez sellados, somos de Él. Pero ese pecado, esa naturaleza pecaminosa aún sigue en nosotros. Muchos teólogos le llaman a eso el pecado remanente. O sea, lo que se queda ahí. Es el pecado que se queda ahí, que es el que nos hace la vida difícil. Es el que todos los días se levanta a hacernos pelea. Todos los días. El pecado no entra en tregua, hermanos. El pecado siempre se levanta para hacernos caer. Para que usted desobedezca a Dios, para que usted satisfaga los deseos de la carne y no satisfaga al Espíritu, para que usted ande en la carne y no ande en el Espíritu. Todos los días el pecado se levanta, todos los días el pecado asedia. Por eso nosotros todos los días tenemos que andar en el Espíritu, todos los días, hermanos. Eso es una guerra, eso es una pelea
diaria, 24 horas, los 7 días de la semana. Miren, no sé si a usted le ha llegado a pasar, usted está por ejemplo en la casa y usted tiene que arreglar algo, por ejemplo que el esposo tenga que arreglar una llave que está goteando y la esposa le dice, vea, arrégleme esa llave que está goteando, sí, ahorita, y le olvida. Es un ejemplo, ¿no? Los esposos no, ya hay más de una, no, es un ejemplo, y luego pasan los días y dicen, acuérdese de la llave, verdad, va a ir a arreglarla, se va a ir a arreglar, y cuando la está arreglando, se le revienta el tubo y comienza a chorrear agua y empieza a regar, a inundársele la casa, y luego usted sale, va a buscar un trapeador y no hay un trapeador, porque el niño o la niña lo cogió y lo dejó por allá tirado, y usted comienza a ponerse contento. Usted comienza a decir, pero ¿dónde pusieron el bendito trapeador? Y usted comienza en la casa y todo se transforma, y en un segundo su genio se le alborotó. Y en ese momento uno es poseído literalmente por la ira, por la rabia, por el desespero, y uno puede cometer errores. Papá, acá está el trapeador, ¿y usted por qué lo llevó para allá? Y tenga, golpe. Y comienza, ¿y usted por qué le dice, vea al otro, vea? Y hasta uno puede herir ahí a la persona por un momento de ira. Y uno dice, después de que pasa todo, después de que pasa el problema, uno pone a pensar y uno dice, ¿y eso que soy cristiano? ¿Cierto? Y eso que Cristo vive en mí, y eso que yo voy a la iglesia y canto, y eso que yo alabo al Señor y levanto mis manos. ¿Y por qué me dejé llevar por el momento de ira? ¿Por qué me dejé llevar por ese momento tan difícil? Claro, es que el pecado que mora en usted todo el tiempo está esperando que usted le dé papaya para que Él produzca en usted las ganas de quebrantar la ley, de quebrantar lo que Dios quiere que usted haga, o de hacer lo que Dios no quiere que usted haga. Eso es lo que hace el pecado. Y uno, cuando menos piensa, hermanos, si usted, vean, una vez escuché un pastor que decía, yo no soy exento de cometer ningún pecado. Mi condición humana se presta para que yo pueda hacer cualquier cosa, incluso asesinar a un hombre, decía él. Y muchas personas decían, pero usted no puede llegar al punto de matar a alguien. Uno no sabe cómo va a reaccionar en un momento difícil. Uno no sabe cómo va a reaccionar cuando una persona lo insulta en la calle o le dice algo, lo empuja. Ahí se le puede salir a uno el viejo hombre a veces, ¿cierto? Ya se queda mal a Jesucristo y el testimonio. Pero es porque hay un pecado remanente en nosotros, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que mientras nosotros estemos aquí en la tierra, mientras vivamos acá en la tierra, siendo cristianos o no, va a haber una lucha. Va a haber una lucha. Y más en nosotros los cristianos. Porque el pecado siempre va a querer alejarnos de Dios. Eso es lo que Él va a querer hacer. Hay 3 enemigos principales que el ser humano tiene. Uno, Satanás. Otro, el mundo. Y otro, usted mismo. Mire que ya la tienen clara, ya saben cuál es su enemigo. Y el más peligroso de todos esos, ¿cuál es? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los seres más peligrosos para nosotros mismos. Cuando usted para en el espejo, te diga, frente a frente con el enemigo, ahí está. Es que realmente, hermano, cuando usted reflexiona, y yo creo que a todos nos pasa, hermano, tengo que ser sinceros, usted reflexiona y uno puede encontrar en uno mismo muchos defectos. Uno se conoce mejor que otra persona, ¿cierto? Uno se conoce mejor que otra persona y uno sabe cómo reacciona, uno sabe qué piensa. Es más, usted sabe qué piensa o qué puede pensar si esto llegara a pasar. Si a mí me llegara a pasar, yo creo que yo reaccionaría así porque usted se conoce. Pero normalmente nuestras reacciones son al mal. Normalmente el cristiano no piensa en hacer el bien, sino que piensa en hacer el mal. Y es que eso me lo está diciendo la palabra. El pecado que mora en mí hace que yo siempre haga el mal. Siempre voy a tender yo a hacer el mal y hacer el mal al otro. O que cuando hay una discusión entre 2 personas, entonces yo siempre quiero tener la razón. Y yo no quiero doblegar mi ego. Es que usted fue el que tuvo la culpa, usted fue la que tuvo la culpa, usted es la que tiene que ir a pedirme perdón, no yo. O algunos más cristianos dicen, bueno, yo voy a pedirle perdón, pero usted también tuvo la culpa. Díselo, reflexionenlo. Porque realmente pasa eso, hermano. O sea, nosotros
nuestro pecado siempre va a tender a hacernos que seamos nosotros los que sí tenemos la razón, los justos, y que el otro sea el culpable. Siempre va a pasar eso. Miremos lo que dice el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. A mí me gusta como Pablo, como que va diciendo algo y la gente va creyendo eso cuando le dice, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Imagínense cómo es descarado el pecado. Para que usted, a través del pecado, usted se pueda dar cuenta a través del mismo cómo el pecado es pecaminoso. O sea, el pecado es pecaminoso, dice aquí la Biblia, lo está diciendo de esa manera. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, porque es de Dios, mas yo soy carnal, ojo, vendido al pecado. ¿Quién está diciendo esas palabras? Vendido al pecado. El apóstol Pablo, el autor de la mayoría de epístolas del Nuevo Testamento, el apóstol que tuvo la oportunidad de estar en el tercer cielo, el apóstol que fue enseñado directamente por Jesucristo. El gran apóstol Pablo está diciendo, soy vendido al pecado. De modo que nadie, por más espiritual que sea, por más entregado que quiera parecer, no puede decir que no es vendido al pecado. Todos somos así, hermanos. Porque desde que Adán y Eva desobedecieron, el pecado entró en la humanidad, y hasta que nosotros no partamos de este mundo, eso no va a cambiar. Y como eso no va a cambiar, entonces yo tengo que entender que si en mí hay pecado, yo tengo que saber cómo contrarrestar esos deseos pecaminosos, y yo tengo que saber que yo solo no lo puedo hacer. Ninguno de nosotros podemos contrarrestar el pecado por sí solos. Entonces, si el pecado me aleja de Dios, póngale cuidado a esta pregunta. Si el pecado me aleja de Dios, entonces, cuando estoy pecando, me alejo de Él al punto de que si yo muero en pecado, voy para el infierno. Voy a volver a repetirlo para que lo analice. Si el pecado me aleja de Dios, entonces, si yo estoy pecando, me alejo de Dios al punto de que si peco y muero, ¿me voy para el infierno? ¿Tienes que ir? Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, hermanos. Amén. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. El pecado está en nosotros. Es de nuestra naturaleza, somos pecadores. Pero una vez que usted y yo hayamos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo haya morado en nosotros y comenzó esa obra de santificación en nosotros, el pecado ya no nos gobierna, ya no se apodera de nosotros. Es decir, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte, lo dice la palabra, ¿sí o no? O sea que si usted peca, normalmente la paga, ¿cuál sería? La muerte. Pero la diferencia es que los cristianos ya no pagarían porque ya alguien pagó por ellos. Usted sabe quién pagó por nosotros en la cruz. Eso hizo Cristo por nosotros. Pagó el precio de ese pecado. Es decir, que yo tengo acceso al Padre, o soy salvo por gracia, simplemente porque Él ya hizo una obra en mí. Pero yo tengo que seguir batallando con ese pecado acá en la tierra. Porque es que una cosa es usted pecar. Hay gente que dice que uno no puede pecar para poder salvarse, pero eso sería algo muy difícil porque todos nosotros pecamos. Pero una cosa es el pecado con respecto a la salvación, y otra cosa es el pecado con respecto a nuestra vida diaria, con respecto a lo que usted hace todos los días. Y el pecado trae consecuencias. De modo que porque Dios me salvó, me redimió, entonces yo puedo pecar, como dijo Pablo, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque usted puede ver claramente ejemplos en la Biblia como personas que amaban a Dios, que seguían a Dios, que obedecían a Dios, pecaron y tuvieron consecuencias. Por ejemplo, el rey David es un claro ejemplo. Un varón conforme ¿qué? Al corazón de Dios. Un hombre que cometió un error
un hombre que se arrepintió de ese error, y un hombre que fue perdonado nuevamente por Dios. Pero un hombre que tuvo que afrontar consecuencias, y consecuencias duras, consecuencias graves con sus hijos, con la familia. Mejor dicho, ese pecado hizo estragos en la familia de David y él no volvió a ser el mismo, aunque siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Hubo cosas de su vida que cambiaron completamente, que no fueron las mismas. Entonces, vamos a leer del versículo 15 al 21, ya vamos aquí terminando un poquito. Versículo 15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo. Vamos a ver si usted se identifica. Yo creo que todos nos identificamos con este versículo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso parece un trabalenguas, pero tranquilo, hermano, que si usted lo lee con calma, usted se va a identificar. Y en otras palabras, lo que le está diciendo es: lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago. Y termino haciendo lo malo, que es lo que yo no quiero hacer. Y eso nos pasa absolutamente a todos. Pero hay esta ley, que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Eso no es una excusa, ojo. Ahora no van a decir: no, es que yo le pegué a él, o yo lo robé, o yo lo insulté, o yo le dije eso, porque es que no, yo no fui, fue el pecado que mora en mí, yo estoy libre de culpa. Es que venía por la calle, me atravesó alguien, y yo le insulté, pero eso fue el pecado que mora en mí, yo no dije nada. No, señor, eso es una excusa, porque es que el pecado que mora en uno no es el que hace la falta. Lo que hace el pecado es incitarnos a nosotros a cometer esa falta. Pero al final el que decide cometer la falta es usted o yo. No hay que echarle la culpa que el diablo me hizo caer, que el diablo me quiere matar, que por allá esta persona, que este otro dijo. Y le echamos la culpa a todo el mundo. Y nunca, o casi nunca, reconocemos que realmente eso nació de aquí. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? Dice la palabra. De nuestras propias concupiscencias. De nosotros, hermanos. Por eso es que ahorita les decía, el enemigo, usted está durmiendo con el enemigo y no es el cónyuge, no. Antes el cónyuge le ayuda. El enemigo es usted. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Si Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Yo creo que cuando Timoteo leyó eso dijo: Pablo, ¿qué me dijo? ¿Qué, caray? ¿Qué pues? Porque él sabía, porque Pablo lo entendió. Mira lo que él está escribiendo acá, y él escribió esto mucho antes de que dijera eso a Timoteo. Él lo entendió. Así que no es una excusa, hermanos, que usted diga: no, es que el pecado que mora en mí es el que me hace hacer esas cosas. Nosotros tenemos que dar cuentas a Dios por nuestros actos. Tenemos que rendir cuentas por todas las cosas que hacemos, que decimos y que pensamos. No, es que como yo lo pensé, no es pecado. Eso se vuelve pecado cuando yo lo vuelvo palpable, vivible. ¿Y qué dice el Señor? Cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. O sea que una persona que ve a una mujer y la codicia, ya adulteró. Así de sencillo. Es igual de culpable como el que lo hizo de verdad. O sea, como que fue al acto físico de adulterio. Es igual de culpable. Y ahí es donde se dice: o sea, yo no me salvo. De ninguna se salva uno acá. Por eso es importante conocer la palabra. Porque cuando usted entiende o lee la palabra, usted es confrontado. Ahora veníamos con Alberto hablando de eso. Cuando usted lee la Biblia, la misma Biblia le muestra a usted la condición en la que usted está.
y le dice, hermano, usted, mejor dicho, está Dios por pura misericordia de Dios. Porque realmente nuestra condición siempre nos va a llevar a hacer lo malo. Por ese bendito pecado, bueno, bendito no, pero bueno, por ese pecado que está allí. Por ese pecado que está allí. Entonces, si ya sabemos que nosotros somos el enemigo, que ese pecado remanente está allí, entonces aquí viene la tercera pregunta, al tercer encabezado que dice, ¿cómo lidiar con ese pecado remanente? Ya entendimos para qué es la ley, ¿cierto? Para que conozcamos el pecado. Ya sabemos que el pecado mora en nosotros y es el que nos hace estragos todos los días a veces. Pero entonces la pregunta ahora es, ¿cómo yo me libro o cómo lidio? Porque no me voy a poder librar hasta que Cristo venga por mí o pues yo parta a la presencia de Él. ¿Cómo me libro yo de ese pecado remanente? ¿Cómo lidio yo con ese pecado remanente? Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, según mi hombre interior, a mí me agradan las cosas de Dios. Me gusta venir a la iglesia, me gusta alabar a Dios, me gusta leer la palabra, me gusta cantarle, me gusta orar. Me fascina ayunar, me encanta vigilar. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo se vio entre la espada y la pared. O sea, él dijo, yo por dentro, yo quiero hacer el bien. Yo sé que usted en la oración usted le ha dicho, Señor, perdona, tú sabes que yo por dentro sí quiero agradarle, Señor. ¿Sí lo ha hecho, no? Usted sabe que yo por dentro sí quiero servirlo, Señor. Usted sabe que, vea, usted conoce mi corazón, Señor, usted lo conoce. Pero es que hay esta ley, que cuando yo quiero hacer eso, bueno, termino haciendo lo que no quiero hacer, Señor, ayuda. Pablo lo entendió y dijo una expresión fuerte, miserable de mí. Miserable de mí, ahí está en el versículo 24, miserable de mí. Hay una versión que dice desdichado, pobre de mí. Y en la versión Chapulín Colorado, ¿y ahora? ¿Quién podrá defenderme? Él lo entendió, o sea, él dijo, yo quiero hacer el bien, o sea, el Espíritu Santo está en mí, me motiva a hacer el bien y agradarlo, pero llega el pecado que mora en mí y se opone, y eso es una lucha todos los días. Entonces ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo me imagino cuando Pablo estaba escribiendo o le estaba dictando esta carta a Tercio, yo me imagino que él, cuando en ese momento yo creo que gritaba y decía, miserable de mí, Tercio, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él ahí escribiendo todo lo que Pablo decía. Y Dios lo estaba inspirando, el Espíritu Santo está inspirando a Pablo para que él dijera eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo sabía quién lo libraría. Y la respuesta está ahí mismo. Pero antes de leerla, yo quiero que lea la segunda parte del versículo 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo y muchas personas y nosotros mismos hoy lo podemos entender porque el Espíritu Santo nos revela su palabra, porque el Espíritu Santo nos muestra la condición en la que nosotros estamos, hermano. Es que es importante que nosotros como cristianos reconozcamos nuestra condición. Si uno no reconoce la condición en la que está, difícilmente va a recibir o va a aceptar una cura a esa condición. Si a usted no le dicen que está enfermo y le ofrecen un remedio, usted no lo recibe, ¿para qué? Pero si a usted le dicen que usted está enfermo, que se va a morir y que tiene la cura y que está en la cura, ¿usted qué hace? No, démela, porque la necesito. Eso es lo que hace la Biblia, eso es lo que hace Dios con su palabra. Me muestra lo malo y vil que yo soy y me muestra la necesidad tan grande que yo tengo de Cristo. Para que cuando yo estoy convencido y digo, no, es que no me salgo de ninguna, por donde quiera que yo lea, ahí está la Biblia, haciéndome sentir redarguido. Entonces ahí es donde yo entiendo que necesito un Salvador. Ahí es cuando usted dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo hará? ¿O quién lo hizo? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor
nuestro. Ahí se está respondiendo él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Como que él se desesperó y dijo, no, espere. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Jesucristo fue el que hizo todo por nosotros. Pablo entendió que mientras estemos vivos vamos a luchar con esa naturaleza pecaminosa que nos asedia. Pero también entendió que Cristo nos conduce a toda verdad por medio del Espíritu Santo, a que usted y yo llevemos fruto. A eso nos lleva el Espíritu Santo. Frutos de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Miren, hermanos, uno a veces se cuestiona tantas cosas. Uno muchas veces en la oración le pregunta a Dios cosas. Dice, Señor, no entiendo por qué pasa esto, por qué mi familia pasa esta situación, Señor, o por qué yo le hablo a esta persona y no entiende. Esta mañana hablábamos con una señora que nos decía, estoy cansada porque el hermano está en una situación de drogas bastante difícil. Y decía, pero es que yo le hablo con la palabra de las mil maneras que existen, y ese muchacho no entiende. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si la palabra? ¿Por qué si uno le dice? ¿Por qué si uno se lo dice con amor, con rabia, enojado, tranquilo, triste, de todas las maneras? No entiende. Y uno se cuestiona, ¿por qué? Y muchas veces uno no entiende cosas, pero a veces es mejor poner las dudas a un lado y decir, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él a usted y a mí nos escogió, hermanos. Y aquí voy al punto cumbre y clave que yo quiero que usted se lleve para su casa y lo guarde en su corazón y siempre medite en esto. Que de entre millones, o más bien billones de personas, Él pensó en usted. Él pensó en usted para que esa ley del pecado no lo gobernara más y que usted no tuviera que pagar la condena. Él pensó en usted y en mí. ¿Por qué? Por amor. ¿Y por qué nosotros? ¿Porque éramos muy buenos? La palabra dice que no hay ni uno bueno. ¿Porque éramos justos? La palabra dice que no hay ni uno justo. Porque buscamos a Dios. Es que yo decidí ir a la iglesia y buscar a Dios. Pues déjeme decirle que fue el Espíritu Santo quien le puso a usted venir aquí hoy. Usted no dijo, yo voy porque a mí me nace ir a la iglesia. A uno le nace ir a un lugar donde usted satisfaga la carne. Eso le nace a uno porque eso somos. Pero el Espíritu Santo en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad y nos tiene acá, hermanos, perseverando en luchas, porque todos tenemos luchas, ¿sí o no? Todos estamos enfrentando momentos difíciles. Todos estamos a punto de tirar la toalla. A todos nos pasa. Habrá unos que dirán, no, pues yo todos los días estoy a punto de tirar la toalla. Sí, es que así es. Pero ¿por qué no la ha tirado? ¿O por qué si la tiró, después fue y la recogió otra vez? Porque el Espíritu Santo, ¿cómo, hermana? Que Dios toma la toalla y vuelve a la... Porque dice, cojan, que esto lo vamos a hacer entre los dos. Y ahí es donde usted se da cuenta. Cuando usted está pasando un momento difícil, es donde conoces más a Dios. ¿No lo ha pasado? Porque es bíblico, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Saben que cuando estamos pasando por aflicción, dice la palabra de Santiago, siéntanse contentos, siéntanse felices cuando estén pasando pruebas? Porque lo que va a pasar con ustedes es que esa prueba va a producir fruto, paciencia y muchas otras cosas más. Entonces, si has comprendido que estamos perdidos, no te quedes ahí parado diciendo, oye, de verdad, yo soy muy pecador. Y ya. O decir, no, yo la verdad sí, esto del cristianismo es muy duro para mí. Porque no, yo peco mucho. Y sé que Dios me puede ayudar, pero no, despuésito cuando ya me afirme bien, cuando ya lleve más tiempo en el Señor, entonces sí me afirmo. No, usted no sabe qué va a pasar mañana. Hoy llegamos acá, mañana no sabemos. Nadie es dueño de la vida, nadie. La Biblia dice que la vida es como la neblina, ahí está. Como el aguacero de ahorita por la tarde en Bolívar. Eso es un aguacero como nunca, eso hace años en Bolívar no se había visto. Y luego pasó y se despejó y todo el cielo normal, como si nada hubiera pasado. Así es la vida de uno. Así que no esperemos, hermanos,
no esperemos. Vengamos a Cristo y vengamos ya a Él. No, que es que yo llevo 20 años en cristianismo, hermanos. Esto es de toda la vida. Usted puede llevar 80 años y usted necesita a Cristo. Usted puede llevar toda la vida consagrado al Señor y buscándole, pero todos los días necesita de Cristo, porque usted sin Cristo no lo puede hacer. No puede hacer nada. La palabra dice, separados de mí, nada. Es que no dicen las cositas. Nada, hermano. Usted sin Cristo no puede hacer nada. Y con Cristo, todo lo puedo. Todo. ¿Y por qué lo rechazamos entonces? ¿Por qué preferimos alimentar la carne, seguir pecando, esos pecados ocultos que nosotros somos conscientes que practicamos todos los días? ¿Y por qué lo seguimos haciendo si sabemos, ojo, sabemos que Él nos puede ayudar a llevar el pecado, a quitarlo de nuestra vida? Porque nos gusta pecar. Esa es la razón por la cual nosotros no queremos en oración pedirle, Señor. La palabra dice, el que encubre su pecado no prospera nada, pero el que se arrepiente y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia, hermanos. Alcanza misericordia. Cristo lo hizo todo por nosotros en la cruz. Cristo lo hizo. Nosotros debemos de creer, y Él nos da la fe para creer. ¿Qué más le podemos pedir a la vida si Él está haciendo todo por nosotros y nosotros seguimos empecinados en darle la espalda a Él? Hermanos, tenemos que llegar, tomar una decisión firme y decir, hoy, no importa el tiempo que yo he llevado caminando con Cristo, o no importa si apenas me estoy poniendo otra vez las pilas con Él, no importa en el estado en el que nosotros estemos, con certeza puedo decir, todos los que estamos aquí, que hoy necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Cristo, volvernos a Él, hermanos. Él lo hizo todo por nosotros. Concluyo con el versículo 1 del capítulo que sigue. Mire, Pablo terminó ese capítulo 7 reconociendo que Él es pecador, que el pecado mora en Él y que hace lo malo que no quiere hacer. Pero también reconoce que hay un Salvador. ¿Salvador por qué? Porque nos salvó de ese pecado, de la muerte. Versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y usted dice, bueno, ¿y quiénes están en Cristo Jesús? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Ahí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, usted y yo tenemos que andar conforme al Espíritu. Si realmente Cristo mora en nosotros, andemos conforme al Espíritu y agrademos a Dios. Incline su rostro allí por un momento. Vamos a pedirle con sinceridad, hermanos. Vamos a ser sinceros delante de Dios. Quizás no tengamos otra oportunidad para hacerlo. Así que yo le voy a pedir que usted, allí donde está, incline su rostro y con mucha sinceridad usted le diga al Señor cómo se siente, cuál es su condición en esta noche. Tal vez aparentemente tú estás bien, le muestras una sonrisa a tu familiar, a tu amigo, a tu hermano, hablas con un vocabulario muy espiritual, pero tal vez tu corazón está muerto, está seco. Tal vez espiritualmente estás decaído. Tal vez ya no oras, tal vez ya no lees la palabra, tal vez ya no buscas a Dios en adoración, tal vez ya no lo haces. Te pasas una vida entera tratando de aparentar las cosas como si todo estuviera bien, cuando sabes que tu familia se está cayendo a pedazos, cuando sabes que tu integridad se está cayendo a pedazos, cuando permites que esas prácticas pecaminosas que a Dios no agradan las sigues haciendo porque crees que no pasa nada. El pecado tiene consecuencias, mis hermanos, y solamente nosotros estamos bien, es por pura misericordia de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Te doy gracias por tu congregación, Señor. Hoy a través de tu palabra tú nos muestras esa condición en la que nosotros estamos, Señor. Realmente
Nos da temor, Señor, porque reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor, y reconocemos que ese pecado que nos asedia nos quiere separar de tu amor. Pero tu palabra es muy clara, Señor, cuando dice que nada nos podrá separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni nada de lo que ha sido creado nos podrá separar, Señor. Gracias por ese bendito sacrificio en la cruz del Calvario que nos ha redimido, Señor. Padre, yo te pido, por favor, en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu nos muestre y nos revele eso, Señor. Ayúdanos a entender el misterio de la gracia, de la salvación por fe y por gracia, Señor, porque muchas veces nuestro corazón no lo vivimos. Lo entendemos, lo razonamos, pero no lo vivimos, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos revele y nos muestre lo que significa, Señor, ser salvos por gracia. Que nos revele y nos muestre lo que significa vivir una vida agradable delante de tu presencia, para que tú nos reveles y nos muestres lo que significa obedecerte, amarte, adorarte con todo nuestro ser, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona incluso lo que hemos pensado. Perdona lo que hemos maquinado en nuestro corazón. Perdona lo que hemos dicho cuando hemos herido a otra persona. Cuando decimos algo aparentemente bien, pero con motivaciones contrarias de hacer sentir mal al otro, Señor. Perdona todas esas motivaciones pecaminosas que salen de nuestro corazón, Dios. Perdónanos porque somos orgullosos, somos envidiosos, somos prepotentes, Padre. No queremos que nada altere nuestra zona de confort, Señor. Y cuando eso pasa, culpamos, juzgamos y decimos cantidad de cosas, Señor, que no te agradan, Padre, que han lastimado no solamente el corazón de mis hermanos, sino el tuyo, porque te hemos fallado, Señor. Yo te pido que nos perdones una vez más, Señor. Hoy nos arrepentimos de corazón, Padre. Reconocemos nuestros pecados. Usted lo puede hacer allí mentalmente, hermano. Reconozca su pecado. Póngalo en las manos del Señor. No lo encubras para que puedas prosperar. Apártate de ese pecado. Confiésalo y apártate de ese pecado y alcanzarás misericordia en esta noche. No esperes más porque no sabes qué va a pasar contigo el día de mañana. No sabes si mañana vas a tener la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. No por nuestra salvación, porque Él ya la dio, sino porque realmente nosotros vivamos una vida que agrada a nuestro Dios, que lo exalte, que lo glorifique, que dé buen testimonio donde quiera que usted esté. Y finalmente termino dándote gracias, Señor, porque es a través de tu Hijo Jesús y por la obra santificadora del Espíritu Santo que hoy podemos decir que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, y que podemos decirle al pecado no, que podemos hacerle frente al pecado, porque tu Santo Espíritu que mora en nosotros todos los días nos ayuda y nos perfecciona para que andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque los que andamos conforme al Espíritu, esos somos tus hijos, esos somos nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios, porque tú eres grande, poderoso, fuerte, bueno, bondadoso, misericordioso, y nos ayuda, Señor, en nuestro diario vivir. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Amén.